Lo esencial es invisible a los ojos, una frase que marcó generaciones enteras. Pero, ¿qué sucede cuando nuestros ojos ya no descansan sobre estrellas o rocas, sino sobre pantallas que nunca se apagan? Hoy, en la era gobernada por algoritmos, métricas y conexiones instantáneas, El Principito de Antoine de Saint-Exupéry cobra una relevancia inesperada. No es solo un cuento infantil, es un espejo que refleja nuestras paradojas más profundas. En este video viajaremos por 5 grandes actos de El Principito para descubrir cómo su sabiduría inocente puede ayudarnos a entender y quizás a sanar los vacíos de nuestro mundo hiperconectado. La superficialidad moderna y la pérdida de la imaginación. Desde las primeras páginas, este libro nos presenta una escena que parece inocente, pero que es devastadora en su profundidad. Un niño dibuja lo que para él es una boa constrictor que se ha tragado un elefante. Sin embargo, cuando muestra su dibujo a los adultos, todos ven únicamente un sombrero. No ven más allá de la forma. Han perdido la capacidad de imaginar, de asombrarse a lo desconocido, de interpretar lo que no está explícito. No es solo una anécdota, es un diagnóstico. El autor lamenta cómo al madurar respondemos a cualquier pregunta con cifras. ¿Qué edad tiene sus hermanos? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? Ignoran lo esencial. ¿Tiene una voz bonita? ¿Qué juegos prefiere? ¿Colecciona mariposas? Esta obsesión por lo cuantificable es la misma lógica numérica que hoy domina nuestras interacciones digitales. Cada vez estamos más atrapados en un mundo que premia la inmediatez y penaliza la profundidad. Nos definimos por cifras visibles, seguidores, likes, visualizaciones, retweets. Cada interacción se convierte en una transacción de validación instantánea. Y en esa lógica numérica, lo invisible, los sentimientos, las motivaciones, los sueños, la esencia de una conexión queda fuera del radar, tan invisible como el elefante dentro de la boa para el ojo adulto. El Principito nos muestra varios ejemplos de esta ceguera adulta. Pensemos en el hombre de negocios del asteroide 328. Su única ocupación es poseer estrellas que no usa, de las que no saca ningún provecho más allá de la mera propiedad. Está tan absorto en contarlas y recontarlas que no tiene tiempo para levantar la vista y admirarlas, para comprender su belleza o su misterio. Se declara un hombre serio, pero su seriedad se reduce a una acumulación vacía, a un número en un balance. ¿Acaso no resuena esto con la acumulación febril de seguidores que no se conocen, de amigos con los que no se hablan, de likes que no se sienten? Nos convertimos, sin darnos cuenta, en pequeños hombres de negocios digitales, obsesionados con poseer una audiencia o una visibilidad, sin detenernos a considerar el valor real, la conexión humana que podría subyacer. Poseo, dice él, equiparando el valor a la cantidad abstracta, una clara metáfora de nuestra tendencia a reducir la complejidad humana a métricas. La imaginación se atrofia. El geógrafo del asteroide 330 se interesa por las montañas y los ríos, por lo permanente y cartografiable, pero se niega a anotar las flores porque son efímeras. Prefiere la data dura a la belleza pasajera, lo cuantificable a la experiencia viva y transformadora. Hoy tendemos a valorar la información rápida y etiquetable sobre la experiencia compleja e indescriptible. ¿Cuándo fue la última vez que viste algo sin querer medirlo, clasificarlo o, peor aún, publicarlo de inmediato? ¿En qué momento exacto comenzamos a preguntarnos más cuántos me vieron, a qué fue lo que vieron de mí, o incluso qué sentí yo al verlo? El Principito nos suplica que aprendamos a mirar de nuevo, y quizá la lección más profunda sobre cómo mirar proviene del zorro. Él le enseña al Principito el secreto: lo esencial es invisible a los ojos. Esta frase, aparentemente simple, es un faro en medio de nuestra cultura adicta a mostrarse. El zorro nos recuerda que el verdadero valor, el lazo que crea la conexión a la que llama domesticación, el significado profundo, no se ve en la superficie, no se publica, no se mide en likes. La importancia de la rosa del Principito no radica en su belleza, o en que haya otras 5000 rosas iguales, sino en el tiempo que él le ha dedicado, en haberla regado, en haberla puesto al abrigo del viento. Es el cuidado invisible el que crea el lazo esencial. Escuchar a alguien sin pensar en qué contestar, sino en comprender. Crear algo sin obsesionarse con la reacción que provocará, sino por el puro gozo de la creación misma. Estas son formas de resistencia a la superficialidad, actos de recuperación de esa mirada que se asombra, que se maravilla, que se pierde en lo que no tiene explicación inmediata o métrica. Porque quizás, sin darnos cuenta, estamos cambiando algo esencial. Estamos dejando de vivir para empezar a solo aparentar que vivimos. El Principito no condena a los adultos, los entiende, sabe que se preocupan por números porque es lo único que les da sentido a su mundo, pero también nos recuerda que en algún momento todos fuimos niños capaces de ver más allá del sombrero. Pero, ¿se puede recuperar esa capacidad? El valor de las relaciones auténticas.
Es el tiempo que has perdido por tu rosa lo que la hace importante. Pocas frases capturan tan bien la esencia de un vínculo duradero como esta. El acto de domesticar no tiene nada que ver con la posesión o el control. Tiene que ver con el tiempo, con la atención, con la paciencia. El zorro no le da al principito una fórmula mágica instantánea. Le promete un rito lento y gradual. Es mejor que vengas, por ejemplo, a las 4 de la tarde, le dice. Así, desde las 3 empezaré a ser dichoso. Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré. Pero si vienes a cualquier hora, nunca sabré a qué hora preparar mi corazón. Esta cadencia, esta espera deliberada, esta preparación del corazón es fundamental para domesticar. Requiere una intencionalidad que se opone frontalmente a la espontaneidad, muchas veces sin rumbo fijo de nuestras interacciones en línea. Hoy siempre estamos disponibles, en cierto modo, pero rara vez estamos preparando nuestro corazón para un encuentro específico a una hora determinada. La notificación llega sin aviso, interrumpiendo, demandando atención inmediata pero superficial, sin el cultivo previo que genera anticipación y significado. Nuestra vida hiperconectada ha convertido a las relaciones en desechables. Llamamos amistad a un clic en un botón. Llamamos amor a un corazón sobre una foto. Confundimos la notificación con el afecto real. En las redes sociales, la cantidad reemplazó a la calidad. Cuantas más reacciones obtengas, más querido crees ser. Pero en el fondo lo sabemos. La mayoría de esos vínculos son frágiles, impersonales, efímeros. Son como esas miles de rosas comunes que el principito encuentra. Bellas, sí, pero desprovistas de la historia y el cuidado que las haría únicas para él. Pregúntate, ¿qué relaciones valoras de verdad? ¿Y cuánto tiempo les dedicas realmente? El zorro en El Principito enseña que no hay atajos en las relaciones humanas. No podemos acelerar una amistad como aceleramos una nota de voz. No podemos actualizar el amor como lo hacen las aplicaciones. Crear un vínculo requiere tiempo, requiere vulnerabilidad. Requiere estar dispuesto a que alguien sea importante para ti, aun sabiendo que eso te vuelve vulnerable, que correrás el riesgo de llorar, como advierte el zorro. Esta vulnerabilidad inherente al lazo auténtico es algo que a menudo evitamos en redes, porque podemos pulir nuestra imagen, controlar la narrativa y retirarnos fácilmente ante la comodidad. El zorro también habla de los ritos. Los ritos son lo que hacen que un día sea diferente a otro y una hora de otra hora. En las relaciones auténticas, los ritos, una llamada semanal, un café compartido, una tradición anual, incluso la simple rutina de preguntar y escuchar de verdad, son los que dan estructura y profundidad al vínculo. Son actos de inversión de tiempo y presencia que marcan la relación como única y valiosa, diferenciándola de cualquier interacción digital. Son pocas las que se convierten en ritos compartidos, en esos momentos que preparan el corazón y construyen una historia singular. Quizá hoy, más que nunca, necesitamos recordar que no somos la suma de nuestros seguidores, sino la profundidad de nuestros lazos. Necesitamos desaprender la lógica de la cantidad y reaprender la paciencia del rito, la valentía de la vulnerabilidad, la sabiduría de invertir nuestro tiempo en aquello que, aunque invisible a los ojos del mundo digital, es lo único que verdaderamente nutre el alma y da sentido a nuestro viaje, convirtiendo incluso el desierto más árido en un lugar hermoso, porque en algún lugar esconde un pozo. El sinsentido de ciertas ocupaciones modernas. A lo largo de su viaje por los asteroides, el Principito se encuentra con una galería de personajes peculiares, cada uno absorto en su propia y extraña realidad. Hay un rey que se aferra a una autoridad sin súbditos ni propósito real, un bebedor atrapado en un ciclo de vergüenza y evasión, y quizá el más conmovedor, en su autómata dedicación, un farolero que enciende y apaga su farol sin cesar, obedeciendo una consigna que ha perdido todo sentido práctico. A los ojos del Principito, cuyo asombro infantil desnuda la irracionalidad adulta, estas figuras representan un sinsentido que raya en lo absurdo. Viven confinados en rutinas autoimpuestas o heredadas, repitiendo acciones por el simple hecho de repetirlas, sin detenerse a preguntar por qué. Y sin embargo, la pregunta incómoda se impone. ¿No se parece mucho su mundo al nuestro? Incontables personajes trabajan, producen, publican, consumen y repiten tareas con una diligencia que rivaliza con la del farolero. Nos sumergimos en ocupaciones que exigen nuestra energía, nuestro tiempo y nuestra atención, a menudo sin que logremos discernir el sentido profundo o el impacto real de lo que hacemos. Navegamos el laberinto de las redes sociales, volcando nuestra creatividad o simplemente nuestra existencia cotidiana para complacer algoritmos cambiantes, buscando una validación fugaz en clics y me gusta, diseñando estrategias complejas para ganar visibilidad, para posicionarnos, para existir en el ojo público, pero en el frenesí de la optimización, a veces olvidamos qué era aquello esencial que queríamos comunicar, qué valor genuino aportábamos.
Corremos en una rueda infinita de productividad, checklists interminables, reuniones que consumen horas sin decisiones tangibles, métricas y KPIs que miden la eficiencia de procesos vacíos, pero que rara vez capturan el impacto humano, la conexión real, el crecimiento personal o colectivo en un sentido significativo. Es una vida, un trabajo, lleno de movimiento y ruido, pero que con frecuencia se siente vacío de propósito. En este contexto, la sabiduría de los antiguos resuena con fuerza, como dijo el filósofo romano Séneca en sus cartas a Lucilio. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Quizá el problema fundamental no sea la escasez de tiempo, sino la abundancia de actividades que no nos nutren, que no nos dirigen hacia donde realmente queremos ir. Quizá no nos falta vida en el sentido de años, sino dirección en el sentido de propósito y alineación. Quizá no nos faltan oportunidades externas, sino la valentía interna de detener la marcha, de apartar el ruido y preguntarnos si todo esto que hacemos a toda velocidad, inmersos en la urgencia perpetua, tiene realmente sentido para nosotros, para nuestro ser más auténtico. Quizá uno de los actos más significativos de rebeldía y autogestión en la actualidad no sea sumarse a más tendencias o ser más productivos según las normas impuestas, sino todo lo contrario, detenernos, mirar nuestras rutinas de frente con la honestidad del Principito y preguntarnos sin miedo: ¿esto que hago cada día refleja realmente lo que soy y lo que quiero ser? ¿Ilumina mi camino? ¿O solo enciende y apaga un farol en un asteroide solitario? Porque, como nos recuerda el Principito en la voz del zorro, lo esencial es invisible a los ojos, y tal vez lo esencial en nuestra vida, ese sentido, esa dirección, esa conexión auténtica, también está más allá de la productividad medida por máquinas, de los algoritmos caprichosos y de los premios efímeros que el mundo externo ofrece a cambio de nuestra energía vital. Esta es la valiente elección de dirigir nuestro escaso y precioso tiempo hacia lo que verdaderamente ilumina nuestro propio asteroide interior. La importancia del tiempo y la atención. El zorro, esa figura sabia y terrenal en el viaje del Principito, pronuncia una de las frases más reveladoras del libro, una que resuena con particular fuerza en nuestra era. Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada, lo compran todo hecho en las tiendas. Esta observación aparentemente sencilla encierra una crítica profunda a la superficialidad y la prisa que caracteriza la vida adulta. En el mundo del Principito, los hombres compran hecho objetos materiales, pero en el mundo de hoy esta dinámica se ha expandido de manera vertiginosa. No solo adquirimos bienes de consumo listos para usar, también intentamos, con creciente frecuencia y frustración, comprar o simular experiencias, emociones y relaciones empaquetadas desprovistas del propósito de cultivo que les otorga valor. Las amistades se inician y a veces terminan con un simple seguir o un dejar de seguir. El conocimiento se busca comprimiendo en resúmenes express, videos de un minuto que prometen iluminar temas complejos sin exigir la paciencia de la lectura o el estudio profundo, y ahora más con ChatGPT. El amor y la conexión íntima se buscan en catálogos virtuales, disponibles al deslizar un dedo sobre una pantalla, prometiendo un encuentro sin la inversión de tiempo que implica el cortejo, el descubrimiento gradual, la construcción compartida. Ante la promesa de tenerlo todo ahora, ¿por qué invertir el tiempo precioso en el esfuerzo vulnerable que requiere cultivar una amistad genuina, desarrollar una habilidad hasta la maestría o construir una historia de amor con raíces profundas? La respuesta inmediata del mundo moderno es: no lo haga. Busca la versión rápida, la satisfacción instantánea. Esta mentalidad de comprar hecho y la prisa para consumir expectativas nos empujan constantemente al multitasking. La multitarea se nos vende como una virtud, un camino hacia la máxima productividad. Nos hace sentir eficientes, ocupados, vitales, pero ¿a qué costo real? Intentar hacer muchas cosas a la vez no expande nuestra capacidad, la fragmenta nuestra energía, nuestra concentración y, lo más crucial, nuestra incapacidad innata de conectar profundamente. Cuando decidimos conscientemente dar toda nuestra atención, estamos eligiendo suspender, aunque sea por unos instantes, la prisa que nos persigue, el juicio facial que nubla la percepción, la distracción constante que nos aleja del presente. Al hacerlo, habitamos en un tiempo distinto al cronológico y apresurado. Entramos en un tiempo cualitativo, un tiempo pleno de significado, donde se hacen visibles las esencias invisibles a los ojos de quien solo compra hecho. Es aquí donde la enseñanza del zorro alcanza su máxima relevancia. Él no le dice al Principito que el tiempo invertido en su rosa o en domesticarlo fue una pérdida. Por el contrario, le revela que ese tiempo es precisamente lo que crea el vínculo, lo que otorga importancia, lo que diferencia a esa rosa de las otras 5000 rosas, lo que hace que el ritual de ese encuentro cada día sea significativo. Fue el tiempo que perdiste con tu rosa lo que hizo que tu rosa fuera tan importante, le confiesa el zorro. Detenerse, cuidar, prestar atención, dedicar tiempo y energía no es una pérdida en absoluto. Es, en realidad, la única manera de darle sentido al tiempo mismo. Es el cultivo lo que da fruto, no la compra.
¿Cómo podemos devolverle al tiempo su valor original? Se trata de elegir conscientemente el cultivo sobre el consumo, la presencia sobre la prisa, la conexión sobre la conveniencia instantánea. Solo así, como el Principito al domesticar a su zorro o al cuidar a su rosa, haremos que nuestro tiempo sea verdaderamente importante. La búsqueda de sentido en tiempos líquidos. Desde el momento en que abandona su pequeño asteroide, la motivación del Principito no es la de un conquistador, un comerciante o un político. Lo que impulsa su odisea interplanetaria es algo mucho más sutil y a la vez infinitamente más valioso: la búsqueda de respuestas. El Principito quiere comprender, quiere desentrañar el misterio del amor que siente por su flor. Su viaje es una peregrinación hacia la comprensión de lo esencial. Hoy nos encontramos navegando en una era que el célebre sociólogo Zygmunt Bauman acuñó como líquida. Es una metáfora poderosa para describir un tiempo donde todo lo que antes parecía sólido y perdurable, las instituciones, las identidades, las relaciones, incluso las verdades, parece haberse derretido, volviéndose fluido, inestable y efímero. Las certezas se disuelven a cada instante, reemplazadas por una corriente constante de novedad y cambio. Nada permanece por mucho tiempo en la superficie de esta modernidad líquida. Las modas culturales cambian con la velocidad de un clic. Las noticias se vuelven obsoletas en cuestión de minutos. Las tendencias tecnológicas y sociales se redefinen en segundos. Las ideologías políticas y sociales fluctúan, adaptándose a los vientos de la opinión pública digital. Las identidades personales, antes construidas para pilares más firmes como la profesión para toda la vida o la comunidad de origen, ahora se sienten como proyectos en constante reconstrucción, influenciados por el feedback instantáneo y la necesidad de adaptarse a plataformas cambiantes. En medio de esta vertiginosa inestabilidad y esta saturación de estímulos transitorios, el riesgo más profundo es perdernos a nosotros mismos. Cuando todo a nuestro alrededor cambia sin cesar, ¿cómo podemos saber quiénes somos si no tenemos un ancla interna? ¿Cómo podemos construir una base sólida si el suelo bajo nuestros pies parece temblar constantemente? Esta búsqueda de sentido no se satisface con consumir respuestas prefabricadas. Para encontrar algo firme en un mundo líquido hay que atreverse a bucear en aguas más profundas, esas donde las corrientes superficiales del cambio constante no tienen la misma fuerza, donde residen las preguntas fundamentales sobre el ser, el valor y el propósito. ¿Qué verdades siguen siendo firmes para ti cuando todo a tu alrededor cambia? Quizá, como el Principito emprende su viaje físico a través de planetas, nosotros debamos emprender un viaje similar pero hacia adentro. Un viaje que puede resultar más difícil y exigente que cualquier travesía externa, porque exige el coraje radical de mirarnos sin las máscaras cuidadosamente construidas para el mundo exterior, sin los filtros digitales que embellecen o distorsionan la realidad, sin la red de seguridad de los likes y las validaciones externas que nos dicen si estamos en el camino correcto según los demás. Descubrimos que el sentido, al igual que la revelación del Principito con su rosa única, no es un hallazgo instantáneo, es una construcción activa, un cultivo constante. Exige tiempo, atención dedicada, vulnerabilidad y compromiso. Es el resultado de invertir nuestra energía vital en aquello que elegimos hacer importante, cuidándolo, asumiendo la responsabilidad sobre ello. Eres responsable de tu rosa, le recordó el zorro, y esa responsabilidad, ese cuidado, es lo que forja el sentido de esa relación particular. Y tal vez, en un mundo saturado de conexiones superficiales y sediento de la próxima novedad que lo distraiga del vacío, volver a hacernos la pregunta fundamental, seriamente, humildemente, con la pureza del Principito, por el sentido de nuestra propia vida, de nuestras acciones diarias, de nuestras relaciones, de nuestra existencia en este fragmento de tiempo, sea el acto más revolucionario de todos. Es una invitación a anclar nuestro ser no en las arenas movedizas de lo líquido, sino en la tierra fértil de nuestro propio jardín interno, cultivando aquello que, aunque invisible a los ojos apresurados, da a nuestra existencia su verdadera forma y su valor imperecedero. Recuperar lo invisible. Al final de su viaje, el Principito comprende una verdad sencilla, pero monumental. Lo esencial es invisible a los ojos. No se puede pesar, no se puede contar, no se puede mostrar como un trofeo. Se siente, se intuye, se vive. En este mundo hiperconectado donde todo parece exigir una prueba visible, una foto, un número, una reacción, quizá la tarea más urgente no sea desconectarnos, sino recordar. Recordar que existen realidades que no se capturan en una story ni se traduce en métricas. La ternura de un silencio compartido. La profundidad de una conversación sin prisa. La curiosidad de explorar algo nuevo sin esperar una recompensa inmediata. La paciencia de construir vínculos que no necesitan exhibirse. Hoy más que nunca, rescatar el valor de un gesto lento, de una mirada atenta, de una relación verdadera, se convierte en un acto de humanidad. No se trata de rechazar la tecnología o negar los cambios de nuestro tiempo, sino de elegir cómo navegamos este océano digital, dejándonos arrastrar por su corriente frenética o avanzando conscientes, con el corazón abierto, los ojos curiosos y la mente libre para imaginar caminos propios.
Quizá no podamos detener el flujo de nuestra era, pero sí podemos decir que, aún en medio de ella, lo invisible sigue siendo lo más importante. Si este video te hizo pensar, si te removió algo, suscríbete, porque aquí no solo analizamos libros, nos miramos en ellos. Buscamos entender qué dicen sobre nosotros, sobre el mundo que habitamos y sobre el que podríamos construir, como lo hicimos con 1984 de George Orwell, donde exploramos el paralelismo entre la obra distópica que cautivó al mundo y cómo sus advertencias no fueron suficientes para enfrentar los desafíos de hoy.